Muy buenos días, mi nombre es Fernando Delgado Alvarado, tengo 38 años, vivo en Bucaramanga, Santander, laboro como funcionario público hace 17 años, estudiante de radiología e imágenes diagnósticas en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Hablemos de la anatomía. El sistema óseo es una estructura dinámica constituida por huesos. La división del sistema esquelético consta de 206 huesos. Hablemos del esqueleto axial, formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. Esqueleto apendicular, formado por 126 huesos de los miembros, incluidos cintura escapular y pelviana. Las funciones del sistema óseo son aquellas que se caracterizan para sostener el cuerpo y protección. Sostener el cuerpo, el sistema de los tejidos blandos y protección como la caja torácica que protege el corazón y los pulmones. Estructura de los huesos, diáfisis y epífisis. La diáfisis tiene forma cilíndrica y alargada y está localizada entre los dos extremos del hueso o epífisis, y la epífisis corresponde con los extremos de los huesos largos y donde se sitúan las articulaciones. La zona de unión en la diáfisis y epífisis se llama metáfisis. Los huesos se clasifican en huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los huesos largos, como el húmero, huesos cortos del tarso del carpo, huesos planos, esternón omóplato, huesos irregulares como los de la cara y huesos sesamoideos como los de la rótula. Vamos a hablar del cráneo. El cráneo se compone de 8 huesos que se distribuyen así: frontal 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, efenoides 1 y etmoides 1. Los huesos de la cara se componen de 14 huesos que se distribuyen así: nasales 2, maxilar superior 2, malar cigomático 2, maxilar inferior 1, hueso unguis o lagrimal 2, palatino 2, cornetes inferiores 2 y Wömer 1. Hablemos de los huesos del cráneo. El hueso frontal es un hueso plano, impar, central, simétrico con dos caras, endocraneal y exocraneal. Este se ubica en la parte anterior posterior del cráneo, por delante de los huesos parietales y poco más arriba del efenoides. Hueso occipital es un hueso impar del cráneo que constituye el límite posterior de la cabeza y la mitad de su base. En los huesos de la cara voy a hablar de dos. Hueso maxilar superior es un hueso de la cara par de forma irregular y con dos caras, interna y externa. Y cornete nasal son estructuras formadas por huesos esponjosos cubierta con una delgada y delicada mucosa nasal. En este segmento hablemos de la columna. La columna se compone de 7 vértebras cervicales. La primera es el atlas y la segunda el axis. 12 vértebras dorsales o torácicas. 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. Atlas, hablemos del atlas. Es un hueso más superior de toda la columna vertebral, siendo la primera vértebra, y se articula con el hueso occipital, sostiene la cabeza. Dorsal o torácica, se llaman así porque hacen parte de la parte central de la columna, están después de las cervicales y son más gruesas y menos móviles. Lumbar son segmentos más macizos de la columna vertebral y un poco más voluminosas. Sacro son hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas soldadas y en forma de pirámide cuadrangular. Y coxis se trata de un hueso corto, impar, central y simétrico, compuesto por 3 o 4 piezas soldadas. Hablemos del tórax. Se compone de un hueso esternón y 12 pares de costillas. El esternón es un hueso del tórax plano, impar, central y simétrico, ayudando a proteger el corazón y los pulmones. Se divide en 3 porciones: el mango, manurio, cuerpo y el apéndice sifoides. Y las costillas son huesos alargados, planos en forma de arco.
La parte posterior que se articula con las vértebras se llama cabeza de las costillas. Son 12 pares de costillas donde se diferencian varios tipos. Costillas verdaderas van de la primera a la séptima. Pares se denominan así porque el cartílago costal se une directamente al esternón y son más cortas. Costillas falsas de la 8 a 12 pares se llaman así porque su cartílago costal se une a la séptima costilla, y costilla flotante de 11 a 12 pares también tienen cartílago costal, pero no se unen al esternón, están sueltas. Hablemos en este momento de la pelvis. Se forman de huesos costales o huesos de la pelvis. La pelvis es la región anatómica más inferior del tronco, siendo una cavidad. La pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitando por el hueso del sacro, el coxis y los coxales, que forman la cintura pélvica, y los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo. Sínfisis del pubis es la conexión entre las dos partes del pubis, presenta un lineo de cartílago calcificado y resistente que hace que se una la pelvis. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Disculpe el lenguaje, ya que tengo problemas en el lenguaje desde muy pequeño. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.